hablamos en este caso de lo que es, yo creo, uno de los temas que recorre en forma transversal a todo el gobierno, que tiene que ver con la responsabilidad de quienes llevan adelante lo que se llama la cosa pública, en tanto y en cuanto tienen, por un lado, lo que es el manejo de la administración del Estado y por otro lado también la ejecución de los gastos. Para eso se aprueba justamente lo que es una ley de presupuesto año tras año. En este caso puntual hablamos de lo que se llaman la creación de los ravioles. Uno dice, bueno, pero ¿qué son los ravioles? En la jerga se lo llama raviol al cargo que está dentro de lo que es la superestructura del Estado, que como ustedes saben, en general, en lo que son, por ejemplo, los ministerios, viene el ministerio, la secretaría, después viene la subsecretaría y después vienen direcciones, que son las que componen de alguna forma lo que es el tejido productivo del Estado, es decir, quienes llevan efectivamente adelante lo que es la administración de las cuentas públicas y de las políticas públicas. Bueno, hay un artículo que salió publicado esta semana en el diario La Nación que da cuenta de información vinculada con lo que es la fábrica de ravioles, como allí se coloca, y dice, bueno, la fábrica de ravioles puesta a funcionar a pleno dentro del Poder Ejecutivo. Son cifras del Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra en función del análisis que hizo la Fundación Libertad y Progreso. Dani. Bueno, Juli, está bueno lo que vos explicabas, ¿no? Secretaría, subsecretaría, dirección, bueno, primero que nada los ministerios. Es importante recordar, muchos recordarán las imágenes, ¿no? De aquel momento en que se empezó a echar empleados del Estado y la palabra ñoqui estaba todo el tiempo latente y presente, ¿no? De hecho, incluso fueron muchos funcionarios de gobierno quienes hablaron de grasa militante en algún caso que había llegado a puestos en el Estado y también concretamente de ñoquis. Bueno, vamos a hablar de los ravioles de los que vos hablabas y el porqué de la palabra raviol, que no es porque sí. Pero bueno, lo que sí se puede determinar a partir de, en realidad, este artículo del diario La Nación en las últimas horas y de un relevamiento, como vos decías, de la Fundación Libertad y Progreso y también de un relevamiento de Fiel, los datos concretos, ¿no? Que dan cuenta de lo siguiente. Desde que asumió Mauricio Macri aumentó en un 25%, esa es la cifra, la estructura del Estado. A ver, por si alguno pensaba que lo que se trataba era de realmente achicar el Estado, ¿sí? Y de ahorrar todo ese exceso que se podía pagar en sueldos de gente que explicaban desde el gobierno no estaba justificado porque era gente que no asistía a trabajar directamente, o por lo menos esto es lo que decían los funcionarios. Recuerdo Hugo Yasky, a mí en una entrevista me dijo, pero si los van a buscar a la puerta del trabajo para echarlos es porque asisten, es porque van, es porque ñoquis no son. Bueno, y ahí venía toda la discusión, ¿no? Existen 43 secretarías y subsecretarías de coordinación. Cada ministerio, secretario, subsecretario, algunos directores de empresas públicas, jueces, diputados y senadores tienen auto y chofer a su disposición. Bueno, es importante contar que cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner eran 16 los ministerios. Bueno, se agregaron 5 más, ¿sí? Cada uno de los ministerios tiene, por supuesto, sus secretarías, sus subsecretarías y también sus direcciones. Bueno, Ministerio de Hacienda tiene 3 secretarías de Estado, 12 subsecretarías de Estado y 122 direcciones. El Ministerio de Modernización, bueno, que dirige Andrés Ibarra, y lo menciono porque justamente cuando venían los despidos planificados, digo yo, bueno, planeados, y la directiva venía del Ministerio de Modernización, que se suponía que lo que pretendía era hacer más eficiente la tarea del Estado, ¿no? Esto es lo que se explicaba. Bueno, tiene 4 secretarías, 9 subsecretarías y 92 direcciones. Quiero contar que si alguno quisiera chequear esta información, lo puede hacer a través de la web, ¿sí? Está disponible para todos a través de Mapa del Estado, así se llama el sitio web, .modernizacion.gov.ar. Seguimos. Ministerio de Desarrollo Social, 5 secretarías y 16 subsecretarías y 92 direcciones. Seguimos avanzando. Presidencia, tiene 4 secretarías más un Consejo Consultivo de Políticas Sociales, la AFI, 10 subsecretarías y 100 direcciones. Son muchos números que ustedes seguramente no van a recordar, pero bueno, hay algunos datos importantes en algunos sectores que ya vamos a mencionar, como por ejemplo lo que es modernización. Yo decía recién que se creó, recordamos, en el año 2015, ¿sí? Que antes no existía como tal. Bueno, que se agregó. Y en el caso de modernización, que tenía el objetivo de hacer más eficiente esta tarea, consta de 4 secretarías, bueno, y todo lo que viene después, subsecretarías y por lo tanto direcciones. Seguimos, jefatura de gabinete, 5 secretarías más el Plan Belgrano y el Sistema Federal de Medios, más 9 subsecretarías y 79 direcciones. Ya vamos a llegar, por ejemplo, a lo que es el Sistema Federal de Medios que dirige Hernán Lombardi. Pero bueno, este es el total, ¿sí? Ahí están
los números concretamente que refieren a secretaría, subsecretaría y direcciones. Yo mencionaba lo que es el Sistema Federal de Medios Públicos que dirige Hernán Lombardi también. ¿Por qué? Porque antes no existía y porque en realidad se ha nucleado de esta manera, incluye, recordamos, bueno, lo que es Tecnópolis, por ejemplo, lo que es Radio Nacional, lo que es TELAM, el Sistema Federal de Medios Públicos, ¿no? Consta de 2 secretarías, 25 direcciones, una subsecretaría, bueno, que nuclea todo esto que les contaba, más el Centro Cultural Néstor Kirchner, que se ha organizado de esta manera. Y antes estaba a cargo de lo que era la Secretaría de Comunicación. En realidad ahora sí se agrega lo que es este núcleo, que es el Sistema Federal de Medios Públicos, que implica también, bueno, más subsecretarías, más direcciones y por lo tanto más empleados. Por último, quiero contar esto. ¿Y por qué el concepto de raviol? Bueno, porque en la planilla donde se ve, Juli, seguramente vos también lo viste porque lo estuvimos charlando antes, aparecen los casilleros, digamos, cada cargo es un casillero y esos casilleros aparecen como la forma de un raviol, pero en realidad en la jerga sí se habla de ravioles, en la jerga estatal, no es que nosotros le ponemos este nombre, se habla de ravioles, no es que mediáticamente, y lo quiero destacar, porque cuando se habló de ñoquis, algunos seguramente les molestaba o nos molestaba mucho esto de la estigmatización del empleado público, porque cualquier generalización siempre es injusta y porque seguramente detrás de cada empleado público, bueno, hay una historia y muchos de ellos cumplirán de la manera más eficiente con su trabajo, para un 10, otros no, pero bueno, de todos modos, esta, sí digo, estigmatización pesó también sobre los empleados públicos que en realidad deben trabajar para un 10, ¿no? Y sin embargo cargan con esto de los ñoquis del Estado. Sí, Dani, yo creo que hay una contradicción que es la que recorre todo lo que vos muy bien explicabas recién y que tiene que ver con cómo hizo campaña el presidente de la Nación, Mauricio Macri, diciendo que el Estado era realmente enorme, que no había forma de financiar los gastos de ese Estado, es decir, de pagar la cuenta que de alguna manera a fin de mes tenía el Estado. Y sin embargo, una vez que pasaron 15 meses de gestión, nos encontramos con 5 ministerios más. Es decir, 5 ministerios más. Para tomar una referencia, digamos, prácticamente el Estado se amplía en un 30-35% y al mismo tiempo en un gasto público que no solo no cede, sino que también se agrandó. Entonces, muchas veces hablamos del déficit fiscal, que parece una entidad de lo más abstracta, pero que en concreto no te alcanza el dinero para llegar a fin de mes como alguien que maneja los resortes del Estado, es decir, como alguien que tiene que pagar la cuenta del Estado, y sin embargo lo vas estirando, lo vas extendiendo más, y en todo caso, si no te alcanza, pedís prestado afuera, deuda en dólares para financiar justamente ese gasto. Digo porque hay una contradicción enorme, realmente muy grande en esto que estamos viendo, y la verdad es que muchas veces somos críticos de determinadas acciones que toma el propio gobierno, pero al mismo tiempo, sobre todo cuando tiene que ver con el recorte o el ajuste, pero en este caso lo que se ve es que, bueno, hace recortes o ajustes en algunos sectores que son realmente muy sensibles, y la verdad es que hay otros que están creciendo en forma desmedida. Como esto que vos marcabas recién. Perdón, por ejemplo, medicamentos IPAMI. Me parece que es el ejemplo más claro, ¿no? Y estamos hablando de dinero que sí va destinado, y está bueno lo que vos decías, porque hablabas incluso de la toma de deuda, ¿no? Y que en algunos casos va destinado a lo que es el pago de sueldos, que además, en el caso de las contrataciones nuevas, tampoco creo que se haya hecho con la transparencia en todo caso, pues si se aplica un nuevo sistema y se habla de, bueno, exceso en puestos de trabajo en el Estado y además personas que tal vez no están calificadas, tampoco creo que se haya hecho con la transparencia, o por lo menos no fue difundida, ¿no? Una nueva metodología de contratación. Pero sí, cuando hablamos de recortes en remedios, por ejemplo, en el PAMI, entre otros sectores de los más sensibles, ¿no? Pienso rápidamente en el PAMI porque fue lo que más se defendió, ¿no? Desde el Estado. Bueno, y por otro lado estamos hablando de un plantel que se ha incrementado, como bien vos decías, en 5 ministerios y según los datos de Fiel, en empleados que llegaron, en 2016 llegaron a 739.000. Sí, no lo decimos nosotros, sino este relevamiento, y además en el día de ayer lo reflejaba el diario La Nación. Sí, Dani, aparte hay que tomar en cuenta lo que son las cifras del mercado de empleo. Siempre repasamos lo que pasa con el desempleo. Bueno, el sector privado en los últimos 4 o 5 años prácticamente no ha tomado, o no, en todo caso no ha incorporado nuevos puestos de trabajo. Prácticamente se sostiene en un mismo nivel. Sí, lo que se
lo que se generaron fueron despidos en los últimos años, sobre todo en los últimos 15 meses, y también contrataciones que terminan compensando esos despidos. Por eso prácticamente la línea del mercado de empleo en el sector privado es prácticamente una recta. Ahora, el sector público permanentemente ha ido incorporando nuevos puestos de trabajo, por más que también se registraron despidos. Entonces la pregunta es, si efectivamente el gobierno lo que está diciendo es que no le alcanza para llegar a fin de año y que tiene que endeudarse sistemáticamente, digo, ¿no hay una acción de gobierno que prevea administrar de una forma mucho más inteligente lo que son los recursos del Estado, que son los recursos nuestros? Porque en definitiva eso se financia con el pago de impuestos. Entonces, la verdad es que en ese sentido hace falta bajar un mensaje mucho más contundente por parte del gobierno, que va a firmar en apenas, yo creo que en 20 o 30 minutos, un acuerdo con los gobernadores justamente para que hagan esto, es decir, para que administren mejor lo que es el Estado. Bueno, el propio Estado Nacional también tendría que hacerlo. Bueno, mira, fue Das Neves en las últimas horas quien dijo, esta reunión ya va a ser un fracaso, refiriéndose al encuentro con los gobernadores. Dijo, porque nos van a pedir a nosotros que ajustemos. Bueno, y el ajuste no tiene que venir a nivel nacional y desde otros sectores. Bueno, el debate es muy, pero muy grande, ¿no? Pienso rápidamente, así como en los remedios del PAMI, en los docentes, otra de las discusiones que se está dando por estas horas y donde se asegura que no hay dinero para ese fin. Bueno, de todos modos, estos son los datos concretos y se los contamos. Nos vamos rápidamente a la provincia de